¿Cómo les va? Buen martes. Todavía en el repecho de la semana aparece MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad. Y la información que tendremos de arranque o que compartimos con ustedes de arranque está vinculada con la Operación Océano, porque Fiscalía adelantó algunos datos muy importantes para saber cómo finalizará una primera etapa. Ya van a comprender por qué lo marco así. Ocurre que 25 de las más de 30 personas imputadas en el marco justamente de la Operación Océano van a pasar a juicio oral y público, ya que existen evidencias para que eso acontezca. El 13 de mayo vence el plazo para que la fiscal actuante termine de, digamos, concretar las acusaciones. Pero esto ya fue adelantado formalmente por Fiscalía. Además, en 7 u 8 casos de esos 25 que recién mencioné, que ameritan el juicio oral y público, se está explorando, textuales palabras, la posibilidad de un proceso abreviado. En cambio, unas 5 personas serán sobreseídas por falta de evidencias y también se van a archivar 2 casos de investigaciones que no habían sido formalizadas hasta el momento. Ya conoceremos más de lo que difundió Fiscalía y a continuación más de otros asuntos de esta jornada. Fuerte crítica del colectivo de personas en situación de calle a la actuación del Ministerio de Desarrollo Social. Fiscal Gilberto Rodríguez citará a una decena de expertos que realizaron consultas jurídicas para Montecón y Catunasi en la causa que investiga la concesión del puerto hasta 2081. La Fiscalía informó que tiene evidencias suficientes para llevar a juicio oral y público a 25 personas imputadas en la Operación Océano. Otras 5 serán sobreseídas. Advertencia de meteorología por tormentas fuertes y severas a partir de esta noche. Frente Amplio entregó al gobierno su paquete de medidas y espera la convocatoria del presidente Luis Lacalle Pou. Comisión de Defensa de Agua alerta que Proyecto Neptuno encarecerá la tarifa. En ANCAP hay optimismo para evitar una nueva suba del precio de los combustibles a fin de mes. Los expertos corrigieron al alza las expectativas de inflación para 2022. El impacto de la venta de Twitter en las redes sociales. El monto ofertado equivale a la construcción de 14 plantas de UPM en Uruguay. Tribunal Supremo de Brasil pidió explicaciones a Bolsonaro por indulto a un aliado político. El canciller ruso advirtió por posible guerra nuclear y Alemania envía armamento a Ucrania. Conviene recordar que la 107.7 de FM Uniradio retransmite este noticiero puntualmente desde las 19 todos los días, así que a tener en cuenta esa otra posibilidad para escucharnos. Lo mismo la página web de Uniradio, que es uniradio.edu.uy. El primer móvil de esta jornada la tiene ya en las calles de Montevideo a Natalia de Brum. ¿Cómo te va, Natalia? Hola. Justamente en las calles, ya estaremos por ahí. La situación de calle está generando debate en este momento en todo el país y por eso mismo o por ese lado vendrá el móvil que ya estaremos retomando. Ahora Diego Martini, buenas noches. Bueno, ya estaremos por ahí también con Diego. A veces los comienzos son así. Además de los temas planteados, lo que va a estar justamente considerando Natalia en su móvil, Diego tendrá otras informaciones y también tendremos a Julieta Núñez Tomás, que hoy está volviendo a sus tareas habituales aquí en MBD Noticias, edición central. ¿Cómo andás, Juli? ¿Cómo estás, Tincho? Sí, volvemos con un informe que tiene que ver con algo de lo que hemos hablado bastante en MBD Noticias en los últimos días, que es este caso de justicia por mano propia, si se le puede llamar así, que sucedió el fin de semana. En este caso, en este informe de hoy, vamos a estar abordando la convivencia como una de las posibles soluciones a estas situaciones que obviamente no contribuyen a mejorar la seguridad. Gracias, Julieta, por ese adelanto. Segunda y vencida, Natalia de Brum. Venimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Los índices de pobreza en nuestro país de los últimos años principalmente han llevado a que se duplicara la cantidad de menores en situación de calle. Sobre esto vamos a estar hablando en instantes. Muchas gracias. Ese es el adelanto justamente que está vinculado con lo que les decíamos, la situación de las personas en calle. Ese es uno de los móviles. En el otro está Diego Martini, que va a abordar asuntos políticos, jurídicos, educativos, todo eso junto. Diego, ¿cómo te va? Nos encontramos en la sede de FENAPES, donde en unos minutos comenzará una conferencia de prensa buscando dar respuesta a lo que se anunció ayer en la comisión investigadora de horas de licencia
por sindicales, que fue investigado en esta comisión de diputados, y bueno, que señaló que hubo algunas omisiones y hechos de apariencia delictiva. Autoridades de FENAPES estarán dando una respuesta hoy. Recordemos que habrá 20 días que tienen estos 8 implicados para presentar sus descargos, más 10 días más de prórroga, y luego esto será elevado a la Cámara de Diputados y se resolverá si pasa a una denuncia penal o no. Estaremos ampliando en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego. Niñez en situación de calle. ¿Qué se dijo? Hay tolerancia cero a que un niño, un menor de edad, duerma en la calle. No hay niños durmiendo en la calle. Salimos a dar una vuelta por el centro y vamos a ver la cantidad de niños durmiendo en la calle. Y desarrolla este tema Natalia de Brun. Nati, todo tuyo. Bien, bueno, tras un pedido de información, de un acceso a la información respecto a las personas que son usuarias de los refugios, es que se detectó de que el aumento que yo les mencionaba de cantidad de menores en situación de calles, haciendo uso justamente de los refugios. Y es allí esto que escuchábamos recién del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que aseguraba que en Uruguay no hay menores durmiendo en las calles. Tras esto, le salió al cruce el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien lo invitó a recorrer la ciudad y todo el país, recorriendo las calles para poder comprobar que efectivamente hay niños y niñas durmiendo en las calles. Yo los invito ahora a todos ustedes, salimos a dar una vuelta por el centro y vamos a ver la cantidad de niños durmiendo en la calle. Y eso ya no nos conmueve más, ya no nos eriza mal, ya no nos importa más. Hay una enorme cantidad de adultos viviendo en la calle, con diferentes peripecias, con diferentes complicaciones. ¿Niños también pasando la noche? Sí, niños y niñas. Lamentablemente, niños y niñas. El ministro Lema lo niega. Salga usted, recorra la ciudad. Hay datos que son científicos, que surgen de encuestas. Hay datos que surgen de mirar la realidad. Capaz que no está visitando los lugares de la ciudad. Bien, esto es lo que aportaba justamente desde el móvil Natalia de Brun, la opinión en este caso de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, polemizando con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Les cuento además que la organización civil Gurises Unidos valoró los datos del MIDES sobre infancia y adolescencia en situación de calle, porque colaboran, se entiende, desde Gurises Unidos, con visibilizar y dimensionar la problemática. Sin embargo, plantea la organización diferencias en cuanto a lo que se comprende como situación de calle. Esa es toda una discusión, y también se resalta desde Gurises Unidos que es mucho más amplio el pernoctar o que el pernoctar en la calle o dormir en refugios, ese concepto discutido. La definición de niñez y adolescencia en situación de calle trasciende la pernoctación. No solamente son aquellos que han pernoctado, sino que además realizan al menos una vez a la semana, 2 veces por semana, una práctica de consecución de recursos justamente para satisfacer necesidades básicas. Entonces, esto es un piso, es un piso en términos numéricos, logra visibilizar el problema, pero necesitamos tener una dimensión global del problema e integral de la misma, incluyendo también aquellos y aquellas que de repente no hacen uso de un servicio de convivencia, digamos, de acogida nocturna, sino que además también realizan prácticas en el espacio público. También hay diferentes niveles de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes en situación de calle. No es lo mismo aquellos y aquellas que eventualmente acompañan a un referente adulto a una venta callejera puntual, a una mendicidad de puerta en puerta, contrario de un centro educativo al cual asisten, que aquellos gurises y gurisas que realmente permanecen en el espacio público, que tienen una historia de callejización muy prolongada en el tiempo, que muchas veces pueden estar expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad, como la explotación sexual, el trabajo infantil o ser parte también de redes de micro y narcotráfico. Entonces, en ese marco, los diferentes niveles de vulnerabilidad también van generando huellas muy marcadas en los propios niños, niñas y adolescentes. Claramente, el aumento de la pobreza, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, que siguen siendo los más pobres, la franja etaria más pobre en el Uruguay, sin dudas tiene una consecuencia, o tiene muchas consecuencias, y una de ellas es la visibilidad o el aumento de los números de niños, niñas y adolescentes que realizan
prácticas en el espacio público, que están en situación de calle. Y en el marco del Plan Nacional Estratégico para la Atención de la Niñez y la Adolescencia en situación de calle, en los próximos meses, les cuento, se llevará adelante un censo sobre esta población, ya que no hay datos oficiales, atención con esto, desde el año 2007. Se trata de un proceso liderado por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, INAU, del que también participan ANEP, ACE, el MIDES y la sociedad civil, y actualmente se está culminando la elaboración de la metodología. Seguimos en esta gran temática ahora consultando a otra organización de la sociedad civil, porque el colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido, NITEP también así se le conoce, es crítico ante las respuestas del Estado en lo referente a esta población. Se afirma desde NITEP que hay pocas respuestas y que las partidas a los refugios son insuficientes. Además, el colectivo trabaja en la elaboración de oportunidades de trabajo para depender menos de lo que haga el Estado. La respuesta del Estado es cero. Por más que se hayan intentado conversar con el MIDES, sí, nos recibe. Pero después se queda todo en que nos reciben en una cómoda sala y nada más. Está funcionando de manera muy autocrática y no ha dado respuesta durante el verano. Quedó mucha gente en situación de calle, decenas o centenas de personas, no sabemos en todos los refugios qué pasó, pero en el que yo estoy muchas noches no pudieron atender todas las demandas. Últimamente han disminuido la gente que queda sin ubicación. Hay muchas derivaciones a mucha distancia, se van tarde de la noche sin boletos, porque a veces no hay boletos. Las partidas para los refugios son insuficientes. MIDES da muy pocas respuestas y atiende pocos reclamos. Gustavo de Pena, vocero de NITEP, comentó que observan un aumento de las personas en situación de calle y por eso se están acercando a los refugios para dar a conocer el colectivo. En nuestros recorridos diarios vemos que cada vez hay más gente en situación de calle, de diferentes edades, diferentes géneros. No tenemos un estudio preciso de si son gente joven o gente mayor. Estamos intentando llegar más profundamente, por eso intentamos reuniones con usuarios para que se acerquen a NITEP y nos aporten más información. Segundo móvil de hoy, ya empezó la conferencia de FENAPES. Allí está Diego Martini, vemos y escuchamos. Nos llama a sorpresa. Así es, Martín, comienza la conferencia de prensa aquí en la sede de FENAPES. Habla José Olivera, presidente de FENAPES. A su izquierda tiene a Emiliano Mandasen, el secretario general, y está también el abogado que representa a FENAPES, a propósito de los anuncios que se hicieron ayer en la comisión investigadora de diputados, a propósito de estos pedidos de horas sindicales, licencia por horas sindicales. Según la comisión se identificaron 5.000 horas. Escuchemos la palabra del presidente de FENAPES, José Olivera. Violenta el principio de separación de poderes y las competencias específicas tanto de Fiscalía como del propio Poder Judicial. Segundo término, esto es parte de una persecución político antisindical, lo hemos dicho desde el principio, y estos hechos vienen a corroborar que efectivamente estamos ante una práctica que tiene como objetivo la deslegitimación, la criminalización de nuestra organización sindical, y para ello se viene actuando contrario a derecho en varios aspectos. Nosotros dijimos que esta era una comisión ilegítima, primero porque violentaba la propia ley 16.698, que reglamenta el funcionamiento de las comisiones investigadoras a nivel del Parlamento, particularmente su artículo 26, que al texto expreso prohíbe la investigación por parte de comisiones investigadoras parlamentarias de personas de derecho privado, como lo es nuestro sindicato. Ilegítima porque también violenta convenios internacionales del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por ley, en nuestro caso como uruguayos, como Estado uruguayo, particularmente el convenio 87 y el convenio 151. De hecho, parte de la ampliación de la queja que ya admitió el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que va a estar analizando prontamente la misma,
tiene que ver con el accionar ilegítimo e ilegal de esta comisión investigadora, con lo cual, ante esta nueva resolución, vamos a proceder a una nueva ampliación de esa queja ante el Comité de Libertad Sindical y formará parte de las acciones que, como miembro oficial de la delegación de nuestro PICNT, tenemos la responsabilidad de llevar adelante en el marco de nuestra comparecencia en la 110 conferencia de la OIT, que se va a estar desarrollando en Ginebra entre fines de mayo y principios de junio. De hecho, ya hemos concretado por esta queja varias reuniones con varios actores y organismos que actúan en el marco de lo que es este organismo tripartito dentro del sistema de la ONU, que es la Organización Internacional del Trabajo, porque pareciese ser muy grave que un parlamento al cual la Constitución le otorga la responsabilidad de crear instrumentos que promuevan la actividad sindical esté al frente hoy de un proceso de persecución antisindical, de criminalización y persecución política contra una organización de carácter sindical. Hasta aquí llegamos con esta conferencia de prensa. Le agradecemos a Diego Martini allí presente. De alguna forma, por lo menos una parte de los argumentos de FENAPES ante este proceso de investigadora parlamentaria han quedado claros arriba de la mesa y, por ejemplo, se vinculan con disposiciones de la OIT y prevén acciones ante la Organización Internacional del Trabajo. Antes de seguir con asuntos que tienen que ver con el tiempo, con el clima, yo quiero adelantar algo que es exclusivo de MBD Noticias, que tiene que ver con una decisión tomada en Fiscalía, porque un acuerdo entre la Fiscalía, parcialmente tomada en Fiscalía, es un acuerdo entre Fiscalía, la CENACLAFT, que depende de Presidencia de la República, la Secretaría que combate el lavado de activos, financiación de narcotráfico, también del terrorismo, y además también involucra este acuerdo al Ministerio del Interior y a Presidencia de la República, va a permitir crear una Fiscalía especializada para lavado de activos. Esta iniciativa va a estar contenida en el proyecto de ley de rendición de cuentas que dentro de no demasiado tiempo ya estará en el Parlamento y que, como en todas las mitades de año, va a ser considerado y discutido. Se sabrá más en los próximos días y estará aquí. Ahora cambiamos de tema, lo que les adelanté. Vientos fuertes y caída de granizo se espera para esta madrugada en Montevideo. Ocurre que el frente frío que ingresó esta tarde, afectando al país, va a provocar la formación de tormentas intensas con lluvias fuertes. En Montevideo, atención con este dato, se espera que los vientos superen los 80 kilómetros en la hora y la caída de granizo alcance un diámetro mayor a los 2 centímetros. Lo que esperamos en las próximas horas es el avance de un frente frío, que lo que va a generar son tormentas puntualmente fuertes, ocasionalmente con condiciones de severas, y que van a ingresar por el suroeste, principalmente en la noche, y van a desplazarse hacia el resto del territorio durante la madrugada y las horas de la mañana de mañana miércoles. Lo que estamos esperando son condiciones de tormentas fuertes que pueden generar caída de granizo, rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica y precipitaciones abundantes en cortos periodos de tiempo. Lo que estamos previendo es que estas tormentas ingresen por el suroeste y que a medida que avancen vayan agarrando más intensidad. Entonces esperamos las tormentas fuertes en todo el país, ocasionalmente en alguna zona pueden tener características de severas. Siempre que hablamos de una tormenta puntualmente fuerte, ocasionalmente severa, hablamos de rachas de viento fuertes y muy fuertes, que superen los 80 kilómetros en la hora. También cuando hablamos de tormentas fuertes y ocasionalmente severas, hablamos de granizo de por lo menos 2 centímetros de diámetro. Eso es lo que estamos esperando para las próximas horas. No en todas las zonas, pero sí puntualmente podemos llegar a tener esos registros. Otro tema, unas 10 personas van a ser citadas a declarar al juzgado en el marco de las investigaciones tras la denuncia presentada contra el acuerdo entre el Estado y Terminal Cuenca del Plata por el puerto de Montevideo y la terminal de contenedores, más precisamente. Y atención, porque ante el fiscal Gilberto Rodríguez, un testigo clave, cuando compareció, cambió presencialmente lo que antes había establecido en sus informes por escrito. La semana pasada, la Fiscalía interrogó al vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, el cabildante Daniel Loureiro, y a la directora vocal Alejandra Koch del Frente Amplio sobre el proceso interno del acuerdo entre el Estado y la empresa belga Catonati. En esa instancia, ambos jerarcas dijeron que se enteraron por la prensa y que el tema fue sometido al directorio después de estar firmado. Pero el aspecto más relevante fue la declaración del director de Jurídica Notarial de la ANP, Edgardo Amosa, quien en sucesivos informes expresó una visión crítica del acuerdo y que en 2016 y en 2019 se pronunció en contra del reclamo de Catonati. En Fiscalía, Amosa cambió su versión. Según declaró, es discutible que el acuerdo signifique un monopolio, ya que existen normas e interpretaciones dispares sobre este punto y se desdijo de sus críticas al rol del presidente de la ANP, Juan Curbelo.
La norma legal establece que la concesión a Catoen Natí debió tener un asesoramiento preceptivo de la ANP. De acuerdo a la denuncia del Frente Amplio, Curbelo se apartó de esa norma legal al expediente en forma personal, lo que también fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas y por el propio Amosa. Sin embargo, en Fiscalía, el director de Jurídica dijo que su posición previa no fue acertada. A su entender, el presidente Curbelo tiene la potestad de expedirse sin necesidad de consultar al directorio y señaló que ese asesoramiento es preceptivo, pero no obligatorio para el Poder Ejecutivo. La postura de Amosa llamó la atención, ya que sus posiciones previas eran claras en el sentido contrario. Y entre las personas que van a ser citadas hay asesores jurídicos tanto de Montecón, que opera en los muelles públicos, como de Catunasi, la empresa que tiene su raíz en Bélgica, y además también constitucionalistas que han trabajado para esas empresas, como Martín Rizo, Rubén Correa Freitas, el expresidente de la ANP, Edison González Lapeire, que fue presidente de la ANP, por ejemplo, durante el gobierno colorado de Jorge Valle. También sería citado el abogado Carlos del Piazzo, igual que sus colegas Graciela Rouco, Álvaro Richino y Augusto Durán Martínez. También se analiza la citación de representantes de la empresa Montecón, de las navieras afectadas por este acuerdo y del exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, que se desempeñó en ese rol durante el último gobierno del Frente Amplio. Esto último está vinculado con que representantes de Catunasi dijeron haberse reunido con Toma para tratar estos aspectos. Ahora cambiamos de tema porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hoy entregó en Torre Ejecutiva las propuestas de su fuerza política ante la situación económica. Estamos muy angustiados por la situación que hoy viven una parte de los uruguayos y uruguayas. Por un lado, el Producto Bruto Interno ha crecido, es decir, la riqueza nacional en 4,5%, pero en ese mismo lapso 66.000 personas permanecen por debajo de la línea de la pobreza, más que en 2019. Ha aumentado sustancialmente la cantidad de pobres, ha aumentado sustancialmente la cantidad de gente que se alimenta en ollas populares, llegando a 100.000. Claramente el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído sustancialmente y esto implica que los salarios cayendo y los precios creciendo es una mezcla fabulosa para que el poder de compra de los hogares y para las dificultades de llegar a fin de mes sean cada vez más complejas. Las propuestas del Frente Amplio incluyen suba de salarios y jubilaciones, aumento de prestaciones sociales y eliminar el IVA a 19 productos de la canasta básica. Pereira recordó que todos los partidos, incluidos los de la coalición de gobierno, votaron una minuta en el Parlamento a favor de esa medida y es momento de que se concrete. Otro asunto. La presidenta de la Federación Latinoamericana de Fiscales, Susana Pernas, cuestionó el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto que propone la creación del delito de prevaricato. Dijo que es una forma de amedrentar a las y los fiscales. El proyecto de ley plantea evitar abusos de los fiscales en la persecución penal. Para esto, crea un conjunto de delitos, entre ellos la persecución penal ilícita, el ocultamiento de pruebas a la defensa y el incumplimiento de la obligación de investigar un hecho delictivo. Además, castiga al juez que dicte una resolución injusta a sabiendas de que es contraria a derecho. Según la Federación Latinoamericana de Fiscales, el proyecto es muy grave. Consideramos que esta forma de legislar a la investigación del fiscal lo único que hace es impedir de que tengamos fiscales o jueces independientes, porque precisamente están amedrentados o cualquier investigación que hagan, indudablemente van a estar sometidos a un delito penal, que realmente es un tema que nunca lo observamos, porque realmente la actuación del fiscal tiene ciertos controles posteriores y es controles por las partes, pero no a través de tipos penales como se pretende hacerlo acá. Esto es directamente decirle al fiscal, si investigás y tenés cuidado lo que haces, porque podés llegar a tener o ser pasible de un delito. El proyecto cabildante ya ingresó al Parlamento y está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Por ahora, el tema no fue analizado por los legisladores. Agenda laboral y de la salud. Hoy en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se reunieron representantes de instituciones médicas con ex trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia para discutir el cronograma de incorporación del funcionariado de la mutualista disuelta a las otras instituciones. Hasta ahora solo CRAMI ha empezado a llamar a los trabajadores. Lo que hoy se habló es que las otras empresas ya van a empezar a llamar a partir de la semana que viene según los criterios que se fijaron en el acuerdo.
Con respecto al planteo de ustedes de adelantar el pago del seguro de paro. El señor Yagoda nos dijo que estaban trabajando en el BPS para que se adelantaran los pagos a los primeros días de mayo. No nos dio fecha probable y tampoco seguridad de que eso pasara, pero sí dio la esperanza de que se pueda resolver. ¿Para ustedes es importante? Claro que sí, nosotros todavía no cobramos el despido del 31 de marzo, por lo tanto los trabajadores no tienen forma de acceder a dinero ninguno y estábamos esperando que los pagos del seguro de paro especial fueran los primeros días de mayo para continuar, si no, no tenemos cómo seguir. Fiscalía informó que 25 o cerca de 25 de las más de 30 personas imputadas en el marco de la Operación Océano van a pasar a juicio oral y público, ya que existen evidencias para ello. El 13 de mayo, falta poco, vencerá el plazo para que se concreten las acusaciones. La mayoría de las imputaciones son por retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Según la información divulgada hoy, en 7 u 8 casos de los 25 que ameritan juicio oral y público, se está explorando la posibilidad de un proceso abreviado. Para ello, se necesita que la persona reconozca su participación en los hechos, lo que la beneficia con una reducción de hasta 1/3 de su pena, siempre que la sanción no quede por debajo del mínimo establecido para el delito en cuestión. Fiscalía también informó que además de los posibles 25 juicios, habrá aproximadamente 5 personas sobreseídas por falta de evidencias. Además, hay 4 casos de personas cuyas investigaciones no se llegaron a formalizar, pero fueron sometidas a medidas limitativas. 2 de estas investigaciones se van a archivar. Ahora es tiempo de otro móvil y con Mariana Abreu. Mariana, bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? El saludo para todos. Estamos en el Centro Cultural Terminal Goes, que está cumpliendo 10 años, está festejando, está presentándose en este momento la Banda Sinfónica de Montevideo y hay diversas actividades. Y para hablar sobre todo esto estamos junto a Gustavo Zidane, quien es el responsable de este centro. Gustavo, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar un poquito de las actividades que realiza el Centro Cultural Terminal Goes. ¿Qué actividades se desarrollan aquí? ¿Cómo viene trabajando? Bueno, hoy estamos celebrando en la plaza. La plaza es uno de los espacios del Centro Cultural. Nosotros estamos concebiendo todo lo que es el proyecto con un espacio abierto y un espacio cerrado bajo techo, como es el propio Centro Cultural, que tenemos una sala de exposiciones, tenemos una sala de teatro, tenemos una biblioteca, la histórica biblioteca Horacio Quiroga de este barrio, tenemos aulas para talleres y tenemos este espacio de la plaza que nosotros usamos muchísimo desde hace mucho tiempo, que tiene un escenario, que tiene una fotogalería del CDF, que tiene esculturas de Podestá, de Cabrera, que tiene espacios para el deporte, para el ping-pong, para el fútbol, tenis. Es un espacio de convivencia y que nosotros pensamos de forma integral. Y hoy lo estamos celebrando en uno de esos lugares, nada más ni nada menos que con la Banda Sinfónica de Montevideo. Bien, mucha historia además en este predio, ¿no? Aquí funcionaba una estación de tranvía, luego fue una instancia también en donde se venía a sacar boletos por parte de los jóvenes, hubo diferentes usos de este espacio, pero bueno, hoy es un centro cultural, como decías, con muchas actividades. ¿Qué tipo de talleres, por ejemplo, y exposiciones se brindan en el año? Y bueno, mira, talleres hay desde yoga, fotografía, teatro, ahora acabamos de incorporar talleres de danza, de candombe, danza folclórica, danza contemporánea. Es muy amplio el espectro de propuestas que tenemos. Tenemos una cafetería que es bellísima y que vende cosas riquísimas. Este es un espacio de mucho arraigo en el barrio, de mucha referencia en la ciudad. Como tú bien decías, esta fue la Terminal Goes, donde muchos montevideanos tenían como referencia a la hora de utilizar el transporte público. Y bueno, esto se ha convertido en un espacio de convivencia, un espacio de disfrute. Los colombianos utilizan un concepto en arquitectura que me gusta mucho, principalmente arquitectos que han trabajado desde el punto de vista social en Medellín, y ellos hablan de acupuntura urbana. Yo creo que este espacio, este centro cultural, esta plaza, pinchó la estructura del barrio y lo convirtió realmente en un espacio para disfrutar, un espacio para venir y pasarla bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hay tiempo entonces para acercarse a este festejo. Antes de que se termine de largar la lluvia y antes de que se venga el temporal, los vecinos, vecinas pueden arrimarse aquí al Centro Cultural Terminal Goes, en General Flores y Domingo Aramburú, para disfrutar, entre otras cosas, de la presentación de la Banda Sinfónica de Montevideo.
Muchas gracias, Mariana, por este móvil. Volvemos a un tema mencionado ayer, lo que ocurrió en la zona de Lesica, donde hubo un asesinato grupal a una persona a la que se la acusaba de haber cometido un delito antes. ¿Qué pasa con estas situaciones? ¿Cómo se las puede pensar? ¿Qué soluciones alternativas hay a esos extremos? De todo eso va a hablar Julieta Núñez Tomás en el informe que empieza a continuación. Juli, ya dejaste la introducción hecha en el comienzo del info de hoy. Sí, la idea un poco del informe de hoy es profundizar, bueno, en que obviamente esto que sucedió y que estabas adelantando recién, que estabas contando brevemente recién, Martín, tiene que ver con un tipo de relacionamiento que tienen las personas en su contexto, en su barrio, en su comunidad, ¿no? Hay varios especialistas de seguridad que señalan que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Y en ese marco fue que quisimos profundizar hoy un poquito, entendiendo que existen alternativas a la justicia por mano propia que deberían cosecharse de alguna manera, bueno, ampliando las vías de convivencia ciudadana, de participación y estas cuestiones de vínculos en los barrios, ¿no? Por eso fue que hablamos con Tamara Zamudio, que ella es integrante de la organización SERPAJE, el Servicio de Paz y Justicia, que es una organización internacional que tiene su sede también aquí en Uruguay, y lo que ella nos decía es que no se puede ver este tema como algo aislado, como un hecho puntual que sucedió, no solamente porque, bueno, porque esto es algo que incluso ayer también lo decía Javier Benech de Fiscalía, se viene viendo con mayor regularidad o por lo menos con una cierta regularidad, sino también porque este hecho en puntual refleja algo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces vamos a escuchar para iniciar el informe las palabras de Tamara Zamudio hablando sobre cómo se puede cosechar la convivencia y cómo se pueden mejorar las relaciones en una comunidad para que no sucedan este tipo de hechos violentos. Creemos que ahí hay un trabajo de sensibilización sin dudas, pero también de acompañamiento de las distintas inseguridades y temores que la ciudadanía y que la comunidad va sintiendo y va construyendo. El trabajo a nivel comunitario es muy importante, el trabajo a nivel interinstitucional es muy importante para empezar a generar espacios de discusión, de debate, de sensibilización, pero también de comprensión, ¿no? de qué es lo que ocurre, de por qué existe esa inseguridad, ese miedo. Hay un trabajo, digamos, si se quiere, que es a nivel de la comunidad, de cómo podemos pensar y construir esa nueva confianza o esa empatía o ese acercamiento a un otro que me puede ser o sobre el que puedo construir una mirada de cierto temor o de cierta desconfianza, y también obviamente un trabajo interinstitucional donde el abordaje de las distintas instituciones que atraviesan a los barrios, como puede ser la educación, como puede ser la policía, como pueden ser distintos espacios u oficinas de la cultura también, van intentando abordar este tipo de situaciones desde una mirada, como decía, más constructiva, ¿no? De pensar, de sentir cuáles son las sensibilidades, de buscar marcos de interacción, ¿no? Y de acuerdo, digamos, y por lo menos de discusión y de debate también, ¿no? Entre los distintos ciudadanos, para también poder encontrarse, ¿no? Y ese encontrarse empezar también a desarmar el porqué de la construcción de ese tipo de miedos. Ayer, entrevistada por Diego Martini en uno de los móviles que tuvimos aquí en MBD Noticias, una vecina y concejal de esa zona habló de lo que entiende es un retiro del Estado que de alguna manera viene a facilitar estos hechos que después se terminan lamentando. ¿Surgió algo con respecto a ese concepto, Juli, en las averiguaciones que vos hiciste? Bueno, puntualmente la vecina hablaba del rol del Ministerio del Interior, ¿no? Y nosotros le consultamos sobre esto a Tamara Zamudio y lo que ella nos dijo es que no necesariamente mayor presencia policial significa mayor seguridad, sobre todo en este tipo de contextos, y hemos hablado ya en los informes anteriores sobre esto, que propician un tipo de estigma y un tipo de violencia en particular que muchas veces puede venir mismo desde la policía, ¿no? Y que hemos tenido en lo largo de este año, en los pocos meses que van, varios casos de desborde, por ejemplo, de la violencia policial. Entonces, no necesariamente que esté el Ministerio de Interior más presente puede ayudar a este tipo de hechos violentos. Sí serviría, además de un cambio de accionar de la policía, otro tipo de policía. Y en ese sentido, desde SERPAJ nos hablaban de la policía comunitaria, ¿no? Una policía que apunte a
llevar al barrio otras formas de resolver los conflictos que no sean mediante la violencia, ¿no? Sí nos habló, por ejemplo, Tamara, de la necesidad de que esté el Estado presente, pero no solamente el Ministerio del Interior. Sobre eso lo vamos a escuchar en unos minutos, porque ella decía que las instituciones tienen que estar abiertas a hacer un cambio de paradigma, a cambiar la forma de pensar la seguridad, y que las sociedades también deben reflexionar sobre eso, pero si no tienen instituciones abiertas, bueno, no va a llegar un cambio en ese sentido. Así que si les parece, vamos a escuchar nuevamente, y para finalizar, a Tamara Zamudio hablando de, bueno, qué es lo que debe cambiar en la sociedad y en las instituciones para que este tipo de cosas no sucedan más. Situaciones como esta, que son horribles, nos tienen sobre todo que alertar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo, que no estamos pudiendo desarmar una visión que hemos construido todos y todas, ¿no? Porque somos parte de esta sociedad y de esa visión que existe sobre ese otro, para entender que es una persona, que es un sujeto de derechos antes que nada, pero además que cualquier conflicto que exista no puede derivar en la eliminación de un otro, ¿no? O sea, no puede derivar en esa eliminación, en que ese otro tenga que desaparecer. Tenemos que encontrar formas de resolver los conflictos, así sea la otra persona me esté atacando, digamos, pero buscar la forma de resolver esos conflictos de una mirada mucho más humana. Esto es una reacción muy extrema, pero que hemos visto situaciones de este tipo que han ocurrido, ¿no? De golpizas o de situaciones que no terminan en la muerte como en este caso, pero que sí terminan en acciones de violencia desmedidas y excesivas. ¿Qué nos lleva a actuar de esa forma o de qué forma estamos construyendo ese otro? Creo que es algo que tiene que alertarnos muchísimo y donde tenemos que empezar a tener una mirada mucho más humana, pero sobre todo de que somos sujetos, ¿no? O sea, de la construcción de un sujeto de derecho que somos todos y todas en los distintos espacios que atravesamos, sea lo que sea que pase o que hagamos, ¿no? Hay novedades con respecto a una serie de indicadores que miden expectativas, que establecen proyecciones asociados a la economía, indicadores sensibles, y de eso hablará a continuación en la columna de análisis económico de hoy Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Por lo que estuvimos conversando en la tarde, digamos, cuando estabas preparando lo que vas a presentar, hay por lo menos 3 indicadores para compartir. Exactamente, lo que conocimos hoy son básicamente 2 encuestas. La primera se desprende de las expectativas de los analistas en relación a la trayectoria de la inflación, y la segunda encuesta nos da la perspectiva de los analistas en torno a el crecimiento de la economía y también del tipo de cambio, que es una variable que ha entrado de vuelta en el debate, no porque se está yendo muy para arriba, sino en este caso porque justamente está teniendo una trayectoria a la baja que despierta ciertos reclamos y llama la atención, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que nos permiten estas 2 encuestas es tomarle el pulso, ¿sí?, a las perspectivas que tenemos para 3 variables que son sumamente relevantes y son variables claves. La primera es la variable sobre la que hemos ido y venido varias veces, que es justamente las expectativas de la inflación. Lo que está en la placa y básicamente lo que se desprende de estas encuestas es la condensación de la visión de más o menos 25 analistas. Es lo que tenemos condensado en esta placa, y lo que primero que vemos es que, como era esperable, las perspectivas de inflación se corrigen al alza. ¿Cuánto estaría la inflación a finales de este año? 8,5. ¿Qué era lo que decían los analistas un mes atrás, cuando teníamos la encuesta anterior? Que iba a estar en el entorno de 7,9, o sea que es una revisión importante al alza del entorno de 6 décimas, que justamente es esperable. De vuelta, esto supone que habría una moderación en los próximos meses porque partimos de un dato que está en el entorno de 9,4%. Ese es el último dato que conocemos, que es el dato que corresponde a marzo. Eso más o menos se esperaba, lo de la moderación, grosso modo, en el segundo semestre del año. Exacto, y que continuaría justamente a partir del año próximo con una inflación que cerraría al entorno de 7%. O sea que para el año que viene se espera entonces un nivel todavía más bajo. Exacto, que se continúe moderando. ¿Sí? O sea que esto en relación a la inflación. La segunda variable que tenemos para ver prospectivamente es justamente el tipo de cambio, que es lo que estamos viendo en la segunda placa. Si nosotros vemos la trayectoria del dólar en nuestro país, lo que tenemos es una caída del entorno de 8,5% en lo que va del año. Eso es una caída que es un poco mayor en relación a un conjunto de monedas regionales, pero es un poco menor a la que se observa, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde la caída del tipo de cambio asciende al entorno del 12%. ¿Sí? En términos de perspectivas,
el dólar subiría en relación a los niveles actuales, cerraría el año en torno a 43, según la mediana de expectativas. Alejándose de los 40 con los que ha estado coqueteando últimamente. Exacto, viste que tocó el 40 hace 2 días, cerró Sí. el viernes en 40 y estas sus últimas jornadas volvió a repuntar y hoy cerró más cerca de 41. Y ahí lo que tenemos son al menos 4 fuerzas que 2 tiran para arriba y 2 tiran para abajo. A ver. Las que tiran para arriba y las que pueden generar una reversión más acusada del tipo de cambio es justamente lo que está pasando en China en relación a la política de tolerancia cero COVID. Eso genera riesgos para la recuperación mundial y genera también distorsiones que pueden suponer una corrección generalizada de este tipo de variables. Y lo mismo con lo que pasa en Estados Unidos, con lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central. O de otra manera, es el que tiene la maquinita de hacer los billetes. Claro. Eso también tendría un aumento más agresivo del que tenía pensado, porque bueno, la inflación también en Estados Unidos está muy por encima de las metas. Para abajo, ¿qué factores podrían tirarlo? Sí. Lo que estamos viendo, el precio de las materias primas, que supone un importante ingreso de divisas al país. Eso supone que hay muchos dólares y como todo bien, su precio cae cuando hay mucha oferta. Y lo mismo pasa si lo pensamos desde el punto de vista financiero. La tasa de interés en Uruguay es relativamente atractiva y puede también atraer fondos que justamente tiren para abajo el tipo de cambio. O sea que entre esas 4 fuerzas es que tenemos este escenario donde, si bien el tipo de cambio subiría en torno a los niveles que tenemos hoy, cerraría por debajo de lo que estaba previsto hace un mes atrás. Nos queda un tercer indicador. Nos queda un tercer indicador que es uno de los más relevantes y que nos permite también ayudar a entender en qué contexto económico se inscriben tanto las medidas promovidas y anunciadas como también los reclamos de medidas adicionales, y es justamente cuáles son las perspectivas de crecimiento. Ahí lo que vemos es que después de la fuerte caída que tuvimos en el primer año de la pandemia, del entorno de 6%, tuvimos ese efecto rebote, que es la última barrita gris que observamos. ¿Sí? O sea que ahí estamos justamente recogiendo ese efecto de comparación con una base muy mala. Pero cuando pensamos en el 2022 y en el 2023, las revisiones de las perspectivas fueron al alza. ¿Sí? Se esperaba que la economía creciera 3,8 este año y en esta nueva medición lo que tenemos es un aumento de 4 décimas. La economía crecería por encima de 4,2% y se moderaría, pero continuaría creciendo en torno de 3% durante 2023. Esto es relevante porque, como hemos analizado, una forma de pensar el crecimiento del PIB es pensar que lo que crecen son los ingresos de todos los agentes que participan justamente del proceso de producción, en particular de los trabajadores. Justamente una medida que nos aproximamos a través de lo que es la masa salarial, básicamente considerar de forma conjunta salario y empleo. Entonces lo que tenemos es una economía que crecería más de lo que está previsto y es en ese marco donde debemos de entender tanto las medidas y la evaluación de su suficiencia o no suficiencia, como este paquete de medidas adicionales que propuso el Frente Amplio, que también han propuesto los socios que todavía no quedaron recogidas o tal vez no queden recogidas por la iniciativa que efectivamente tendría el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, Germán, y hasta pasado mañana. Hasta el jueves. Seguimos con otras informaciones ahora en MBD Noticias Central, porque la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida advirtió que el denominado Proyecto Neptuno deja en manos de una empresa la gestión del agua potable en gran parte de la población, con un peligro de contaminación por la creación de un lago artificial. En nota con Ciudad Viva, en la mañana de TV Ciudad, se denunció que el proyecto se financiará con el aumento de la tarifa pública del agua. La organización, que fue creada en el año 2002 en la campaña por la reforma que estableció a través del artículo 47 de la Constitución que la gestión del agua potable debe ser pública y sustentable, asegura que el proyecto de la nueva planta potabilizadora es privatizador y por tanto inconstitucional y encierra un riesgo de salinización y contaminación. Ese lago, además, ese embalse, enorme embalse, va a traer también aparejado la posibilidad de la floración de algas y de la floración de cianobacterias, que la mayoría son potencialmente tóxicas. Y sobre todo, eso se le da como autoridad a una empresa privada que construye, que hizo los estudios y que pretende además gestionar el agua. La nueva planta tendrá 1/3 de la capacidad de aguas corrientes y la inversión se hará gracias al aumento de la tarifa de agua. La única fuente de financiamiento para esto es la tarifa. O sea que si este proyecto va adelante, la tarifa de OCE que pagamos todos los usuarios y usuarias del sistema de agua potable se va a ver encarecida para poder financiar esta iniciativa.
Elon Musk, digamos, multimillonario estadounidense que recientemente adquirió Twitter, se ha metido justamente producto de esto y de la incidencia que tiene esa red social en la población mundial, en muchos diálogos. Mucha gente lo empieza a conocer. Otra, por supuesto, muchísima ya lo conocía de antes. Y una de las grandes preguntas es, ¿qué hay que esperar de Twitter? Bueno, empieza a responderlo a continuación, a tratar de advertir ese escenario que se viene, Ana Laura Pérez, que hoy está aquí en MBD Noticias Central para poner el ojo en ese asunto. ¿Cómo andas, Ana Laura? Todo bien, Martín. Todo bien. Conociendo a Elon Musk podría ser el nombre o el título abajo en la columna y sobre todo tratando de adivinar qué se viene. Bueno, es un viejo conocido para algunos, para otros es un personaje nuevo, es el dueño de Tesla, la compañía de autos que se ha generado mucho glamour alrededor de eso. También es uno de los pioneros de los viajes espaciales privados, ¿no? Es una persona que ha tenido momentos de mucho, digamos, ha dicho cosas como, por ejemplo, que no descarta que efectivamente los robots puedan quedarse con el mundo, cosas que a uno le parece que son de ciencia ficción. Él, que trabaja en eso, dice que no son tan de ciencia ficción. Y pensando un poco específicamente en Twitter, es interesante rastrear cuáles son los motivos que al menos él ha dicho que los llevan a comprar Twitter. Él, en primer lugar, dice que él no pretende hacer dinero con Twitter, que su intención de haber gastado 44.000 millones de dólares en adquirir Twitter no tiene como intención producirle más ingresos que los que ya tiene. Este es un primer punto. Podemos elegir pensar que lo que dice es cierto o no, pero eso es lo que él dice y argumenta. Lo que ha declarado públicamente. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son sus argumentos respecto de los motivos? Él, el principal motivo que puede rastrearse, él es un gran usuario de Twitter. Es un intenso usuario de Twitter, tiene 84 millones de seguidores, o sea que es una estrella, digamos, de la red. Alguno más y alguna más seguramente sumó en las últimas horas, ¿no? Seguramente. Y ha manifestado muchas veces que su preocupación es las políticas de moderación, el cambio que ha ido ocurriendo en las políticas de moderación de contenidos de Twitter. Él siente que Twitter, al que ha definido como una plaza pública de facto, es un lugar donde se discute, es casi como una plaza pública digital del mundo de hoy, y es el lugar donde se discuten temas que pueden cambiar el destino de la humanidad. Y por eso está en contra de ciertas decisiones que ha tomado la plataforma en el último tiempo de moderar determinados discursos. Él siente que estos discursos tienen que tener espacio en esa plataforma, por eso se especula, por ejemplo, con el regreso de Trump a Twitter como consecuencia de la adquisición por parte de Elon Musk de la plataforma. Ese es como un primer escenario. Después hay otras cosas que hasta depende cómo se encaren, podrían ser vistas como positivas tal vez, tienen que ver con que él ha prometido que quiere hacer transparente y abierto, incluso de código abierto, el algoritmo de funcionamiento de Twitter, lo que permitiría entender por qué tú ves determinados posteos y por qué no ves otros. ¿Y qué quiere decir de código abierto? Muy buena pregunta, Martín. A ver. Que algo es de código abierto significa que el código está disponible para que quienes son desarrolladores lo puedan entender, incluso intervenir. Los software de código abierto permiten y están pensados para que la comunidad participe en el proceso de desarrollo y producción de esos códigos de funcionamiento de un software como cualquier otro. O sea que la gente podría incidir, digamos... No directamente, sino Ajá. proponer eventuales cambios. Bien. En la medida que se entiende, podrían proponer eventuales cambios. Claro, y eso se supone, habría que verlo después en la práctica, podría redundar en que veamos cosas más alineadas con lo que queremos ver. A veces se nos muestran cosas en Twitter que no están dentro de nuestras preferencias. En principio que entendamos cuáles son las lógicas, porque como hemos hablado otras veces, el algoritmo es casi que la fórmula de una bebida cola, nadie sabe exactamente qué tiene adentro, y entonces eso puede ser una propuesta interesante, digamos. Otra cosa que puede ser interesante de lo que él propone, hay que ver cómo implementa estas cosas, hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero se especula también con dichos de él acerca de que él tiene la intención de volver Twitter un lugar donde solo haya humanos. ¿Y con esto qué quiere decir? Su intención es eliminar los bots automatizados, digamos, las cuentas que no son humanas, que están automatizadas. En particular, él habla de bots de spam, o sea, que repiten el mismo mensaje de forma sistemática. Él dice, hay un tuit de las últimas semanas donde él dice,
eliminaré los bots de spam o moriré intentándolo, ¿no? Con este estilo que lo ha caracterizado muy particular. En eso de los bots, ¿entran los bots que se usan para difundir mensajes muchas veces de odio en el marco de discusiones políticas que van subiendo de tono y que por lo menos a nivel occidental cada vez demandan más atención? Sí, entran. Lo que sí existe, y esto parece bueno, ¿no? Pero también existe cierto temor con el crecimiento de discursos violentos, porque este discurso de él que yo contaba al principio, que implica la apertura a discursos de todo tipo, que está, si se quiere, alineado con la idea de libertad de expresión más de, digamos, desde el punto de vista legal y de raíz de los norteamericanos. Twitter y las otras plataformas habían entrado en una consideración de la libertad de expresión más de tipo europeo, donde se ponen límites, donde se entiende que no se puede, por ejemplo, negar el Holocausto. Entonces ahora hay mucha incertidumbre sobre qué quiere decir él cuando dice que Twitter tiene que volver a ser un lugar donde todos podamos decir lo que pensamos y los niveles de violencia que eventualmente esto puede llegar a generar. Claro, hay señales capaz que hasta contradictorias, pero es muy interesante lo que se plantea. La última y bien cortita porque se nos va el tiempo. ¿Tendremos botón de editar? ¿Podremos corregir nuestros tweets si nos arrepentimos o si detectamos una falta de ortografía, un problema de sintaxis o lo que sea que queramos cambiar? Creo que es uno de los deseos más importantes de los que usamos Twitter todos los días y somos intensos usuarios, es el famoso botón de editar. Y de hecho es buenísima la pregunta porque se dio todo un debate en los días previos a la compra. Se sospechaba, digamos, Elon Musk se volvió el accionista mayoritario de Twitter hace un par de semanas, comprando el 9.4% de las acciones y a partir de ese momento se empezó a especular con que él se iba a quedar con todo. De hecho, algunos mensajes de él iban en esa línea. Y en el medio de todos esos mensajes, donde decía distintas cosas, como por ejemplo, ¿les parece si construye una red social donde la libertad de expresión sea el valor máximo, etcétera, lo que abrió estas especulaciones? En el medio de todo eso dijo, tenemos que desarrollar un botón de editar que funcione. Y lo interesante fue que una vez anunciada la compra de Elon Musk de Twitter, quien es el CEO de Twitter actual, salió a decir que en realidad Twitter lleva años trabajando en un botón de editar y que en realidad eso es una cosa que en algún momento Twitter va a hacer. Como que ahora hay hasta una competencia sobre quién es el padre del botón de editar. Y a todas las opciones que mencioné cuando hablé del uso del botón, también le sumo sacar un tuit o corregirlo si uno después piensa y dice capaz que se me fue la moto. Y eso no vendría nada mal. Nada mal. Gracias, Ana Laura. Un placer. Estamos cerrando el bloque inicial del MBD Noticias Central de hoy. Nos queda mucho para después de la tanda. Por ejemplo, la información internacional. Ya se prepara el jano Alejandro Gabart, que va a pasar por Ucrania. Imposible no hacerlo en este momento, que va a pasar también por Brasil. Hacemos una breve pausa y ya venimos, como siempre, a través de la pantalla de TV Ciudad con más información. Al aire nuestro segundo bloque. En lo que va del actual periodo de gobierno, hubo 4 situaciones en las cuales oposiciones departamentales se opusieron, justamente, y valga la redundancia, o sea, impidieron planes de endeudamiento más allá del presente periodo de distintas intendencias, tanto frente amplistas como nacionalistas. Esto pasó en Montevideo hace bien poco, saneamiento, limpieza, BID, lo cubrimos largamente aquí en MBD Noticias, pero antes había pasado en Canelones, en Rocha y en Río Negro. El jueves pasado, la oposición en Montevideo, salvo 2 ediles del Partido Colorado, no votó el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que la Intendencia de Montevideo pretendía concretar para obras de saneamiento y limpieza. El préstamo de $70 millones con una contrapartida fue objeto de negociación por parte de las bancadas y sufrió cambios, como la readecuación de rubros, sin lograr el respaldo necesario para materializarse. En Canelones, el año pasado, la administración encabezada por Yamandú Orsi impulsó un fideicomiso por $80 millones para obras de infraestructura que fracasó en la Junta por no contar con el apoyo de la oposición. En ese entonces, Orsi afirmó que Presidencia intervino directamente presionando a los ediles. Desde filas nacionalistas se cuestionó la aprobación consecutiva de endeudamiento por parte de las diferentes administraciones frente amplistas.
En abril de este año, por un voto, Canelones aprobó el fideicomiso de $44 millones que propusieron las autoridades, casi la mitad del dinero que originalmente pretendían. Si bien la oposición en general no dio sus votos, se alcanzó la mayoría especial gracias al apoyo del edil blanco Juan López, que fue expulsado de su agrupación Alianza Nacional. López aún forma parte de filas nacionalistas, en donde su expulsión viene siendo objeto de análisis. En Rocha, el año pasado, luego de no haber conseguido la aprobación de un fideicomiso anterior, la intendencia liderada por Alejo Umpierres logró los votos para un fideicomiso para diversas obras por $8,6 millones, un monto inferior al inicialmente previsto, de 20 millones, y que no excede este periodo de gobierno. En esta oportunidad, a los votos de los ediles de la coalición se sumaron 2 del Frente Amplio. También el año pasado, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, impulsó sin éxito un fideicomiso de $12 millones que parcialmente tenía como destino cancelar deuda de la comuna. Finalmente, este mes, por unanimidad, la Junta Departamental de Maldonado votó un fideicomiso de $35 millones para el realojo del asentamiento Kennedy. El ministro de Turismo y Deporte argentino, Matías Lamens, visitó Uruguay en el marco de un trabajo conjunto de promoción de los dos países como destino turístico. Argentina y Uruguay, sin ninguna duda, son destinos complementarios en muchos aspectos, así que primero reforzar ese vínculo y esa estrategia en común que tenemos con Uruguay y con otros países del Mercosur. Cuando uno habla de la promoción conjunta en el exterior, en gran medida en lo que se refiere a Uruguay, habla de Montevideo, así que creo que ahí hay una posibilidad con todo lo que tiene que ver con los nómadas digitales, con los extranjeros que vienen a vivir una determinada cantidad de meses, a trabajar a la Argentina. Hay también una complementariedad en ese sentido para que pasen unos días en Uruguay. Bueno, hay muchos proyectos para hacer juntos. El turismo llegó a representar casi el 10% del PBI argentino y hoy se encuentra en etapa de recuperación tras las restricciones por la pandemia, gracias al turismo interno y a la reciente apertura al extranjero. Para nosotros el turismo uruguayo es uno de los más importantes que tenemos, una de las principales nacionalidades que nos visitan, y tenemos cifras de lo que pasó por frontera terrestre, más de 40.000, sabemos que también por vía fluvial fueron más de 30.000, así que seguramente estamos hablando de arriba de 75.000 turistas uruguayos que vinieron en la Semana de Turista Uruguaya, en la Semana del Turismo Uruguayo, así que bueno, para nosotros es un muy buen número. El turista uruguayo es un turista que sabemos que se siente en Argentina como en casa, sabemos también que hay una oportunidad en el corto plazo cambiaria que hace que Argentina, que Buenos Aires, que los distintos lugares de nuestro país también sean muy convenientes en términos de tipo de cambio para los uruguayos, y tenemos una gran expectativa de que eso se repita ahora en las vacaciones de invierno. Por eso hemos venido con diferentes propuestas también que tienen que ver con turismo de nieve, con turismo de montaña, con esquí y con todas las posibilidades que tiene la Argentina, que tiene todos los climas, que tiene todo tipo de paisajes, que tiene una de las mejores gastronomías de la región y del mundo también, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, con el turismo de vino. Creo que Argentina tiene una enorme cantidad de variantes que son muy atractivas también para el turista uruguayo. Bienvenidos al capítulo internacional. La situación en Ucrania se hace cada vez más compleja y matizada por las palabras del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, que este fin de semana manejó la posibilidad de que exista una tercera guerra mundial. Todo esto en el marco de unas reuniones que se mantuvieron hoy en Ramstein, la base aérea en el sur de Alemania, donde los ministros de defensa de la OTAN y otros países aliados acordaron coordinar una vez por mes la ayuda militar a Ucrania, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que debe haber una investigación independiente sobre crímenes de guerra. Tras una cumbre en la base aérea de Ramstein en el sur de Alemania que reunió a unos 40 responsables de defensa de todo el mundo, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin anunció que a partir de este formato se desarrollará un grupo de contacto sobre la autodefensa de Ucrania, cuyo objetivo será permitir que las naciones de buena voluntad coordinen esfuerzos en base a principios de transparencia, integración y diálogo, según afirmó al término de la reunión. Aseguró que la jornada fue importante y constructiva y que todos los participantes han salido más determinados que nunca a ayudar a Ucrania a vencer y a defenderse contra la agresión y las atrocidades rusas, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el apoyo militar suministrado hasta ahora ha tenido un impacto decisivo en el campo de batalla. Por su parte, la ministra de Defensa alemana Christine Lambrecht se declaró satisfecha y calificó el encuentro de un paso al frente, confirmando que su gobierno entregará 50 tanques con capacidades antiaéreas tipo Gepard, fabricados por el consorcio alemán Krauss-Maffei Wegmann, que pueden también ser utilizados contra objetivos terrestres. Por su parte,
parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras reunirse con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, pidió este martes una investigación independiente sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, así como deportaciones forzosas, violaciones y ejecuciones sumarias, especialmente en las localidades del norte y noreste del país, de las que las tropas rusas se han retirado, algo que el Kremlin ha negado. Y para explicar la situación que tenemos que recurrir a los mapas, porque por estas horas los embates rusos se dan sobre todo en el este de Ucrania, en la región del Donbass. Aquí está Crimea, recuperada por los rusos en el 2014, y la pretensión es mantener una faja dominada por Rusia, donde está la asediada ciudad de Mariupol. Pero ha aparecido otro problema en la escena que hace pensar en un plan B de los rusos, que es quedarse con toda la costa de Ucrania sobre el Mar Negro, y han surgido también problemas en la región de Transnistria, que es una república separatista independiente en Moldavia de mayoría rusa, que ahora también podría estar involucrada en el conflicto. En la reunión llevada a cabo en el Kremlin con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente ruso Vladimir Putin admitió que la situación en el puerto ucraniano de Mariupol es difícil y trágica, luego de negar denuncias de la parte ucraniana que aseguran que Moscú ha lanzado ataques aéreos y de artillería sobre la planta siderúrgica de Azovstal. El presidente ruso aseguró que había ordenado no llevar a cabo ninguna acción de asalto en la acería, que se ha convertido en el último resguardo de la resistencia y en la cual se calcula que se encuentran cerca de 1.000 civiles refugiados y unos 2.000 combatientes. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso advirtió al Reino Unido que si continuaba provocando que Ucrania atacara objetivos en Rusia, recibiría una respuesta proporcional inmediata, horas después de que el ministro de las Fuerzas Armadas británicas, Jane Heapey, defendiera presuntos ataques de las tropas ucranianas contra objetivos de infraestructura y combustible en territorio ruso. En otro orden, Maya Sandu, presidenta de Moldavia, pequeño país al oeste de Ucrania, aseguró que los recientes ataques en la región separatista prorrusa de Transnistria intentan escalar las tensiones hacia su territorio, destacando que aunque la zona no está bajo control de las autoridades moldavas, pertenece a este país y sus ciudadanos se encuentran allí, por lo que dijo que su gobierno sigue abierto a un diálogo para resolver el conflicto. Los asaltos en la región separatista se producen después de que el subcomandante del Distrito Militar Central de las Fuerzas Armadas rusas, Rustam Minskayev, admitiera que las tropas de Moscú buscan apoderarse del este, sur y suroccidente de Ucrania hasta llegar a Transnistria. Un nuevo capítulo de la guerra que mantiene el presidente Jair Bolsonaro con el Supremo Tribunal Federal. Lo último es que ha dicho que va a desacatar cualquier decisión de este si es que en un pronunciamiento judicial deciden entregarle más tierras a los indígenas. Durante una charla organizada por una universidad alemana y sin nombrarlo directamente, Barroso aludió a situaciones que apuntan al gobierno de Bolsonaro y a sus ataques contra los organismos electorales, ya que dijo que un desfile de tanques es un episodio con intenciones intimidatorias, en referencia a la inédita parada militar del año pasado en Brasilia durante la celebración del Día de la Independencia. El presidente del Supremo Tribunal sostuvo que los cuestionamientos del mandatario son ataques totalmente infundados y fraudulentos al proceso electoral, ya que desde 1996, cuando se implementó el nuevo sistema, las elecciones siempre han sido totalmente limpias y seguras. Barroso consideró preocupante que exista un esfuerzo de politización de las Fuerzas Armadas, ya que sostuvo que es un riesgo real para la democracia, aunque matizó diciendo que en estos 33 años de democracia las Fuerzas Armadas han sido una institución de la que no salieron malas noticias. El Ministerio de Defensa divulgó un comunicado con duras críticas a las opiniones de Barroso y dijo que la cartera a cargo del general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira rechaza cualquier inferencia o insinuación sin pruebas y acusó a Barroso de irresponsable y de ofender gravemente, algo que afecta a la ética, la armonía y el respeto entre las instituciones. Este es otro conflicto que tiene Bolsonaro también, que lo tuvo con Barroso, ministro del Supremo Tribunal Federal, por otros temas, porque Barroso dice que se está intentando politizar a las Fuerzas Armadas y ponerlas en contra del sistema electoral brasileño. Nos vamos a Chile porque tiene problemas el presidente Boric, esta vez con los camioneros. Es el primer paro de estas características que está afrontando. Dieron un plazo las autoridades chilenas para que las rutas fueran desalojadas, pero hace tiempo que el sector de los camioneros en Chile viene movilizándose por distintos motivos, esta vez por la violencia en el sur del país. Según el último reporte del Cuerpo Policial de Carabineros, los cortes de ruta afectaron a 8 ciudades a lo largo del país, entre ellas Arica, Calama, Alto Hospicio, Copiapó, Coquimbo, Rancagua, Parral y Curicó.
El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que desde el día de ayer se han realizado 34 eventos a nivel nacional, donde principalmente ha habido instalación de barricadas, desórdenes, manifestaciones y también atentados incendiarios. La ministra del Interior, Isquia Siches, sostuvo que como gobierno de Chile daban un plazo hasta esta tarde para liberar las carreteras y permitir el libre tránsito, recuperando la seguridad para las personas, y señaló que el gobierno siempre ha estado disponible al diálogo, pero que algunos han definido antes de las conversaciones paralizar y cortar las rutas del país. El paro nacional de transportistas se da luego de una serie de ataques en la zona sur, donde la semana pasada un conductor recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en grave estado, en medio de la tensión que genera el conflicto mapuche y otras reivindicaciones como mayor seguridad en las rutas y regulación para controlar el precio de los combustibles en alza desde hace meses por la crisis económica. Los camioneros, un colectivo de gran poder e influencia política en Chile desde tiempos de la dictadura, protagonizaron una masiva movilización en febrero pasado previo a la investidura de Boric en protesta por la inseguridad en la frontera norte que atribuyen a la llegada masiva de inmigrantes en forma irregular. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ya se viene al lado B, que empieza pegadito, como siempre, a MBD, noticia central en la pantalla de TV Ciudad. Nos despedimos repasando el pronóstico del tiempo. Algo adelantamos, atención porque va a desmejorar, se vienen fuertes tormentas con vientos, hasta con granizo. Primero a Montevideo y área metropolitana, más bien sur del país, y desde mañana, primeras horas de mañana, al resto del territorio nacional. Justamente esta será la noche de ese fenómeno meteorológico extremo. Mañana miércoles 27 de abril, por la mañana continuará la lluvia en capital y cercanías. Va a mejorar por la tarde, temperatura mínima prevista para mañana 16 grados, máxima 21. Pasado mañana jueves 28 de abril va a estar mejor, claro, algo nuboso, sin lluvias en capital y cercanías. La mínima bastante baja, ¿no? El costo que pagamos por la tormenta es que baje la temperatura. Se desploma a 9 la mínima, 19 la máxima. El viernes, pasado mañana, a modo de adelanto, mínima 8, máxima 18. Hasta aquí llegamos con la información. Quédense en TV Ciudad. Los dejamos con los títulos de cierre. Que pasen bien. Fuerte crítica del colectivo de personas en situación de calle a la actuación del Ministerio de Desarrollo Social. Fiscal Gilberto Rodríguez citará a una decena de expertos que realizaron consultas jurídicas para Montecón y Catunasi en la causa que investiga la concesión del puerto hasta 2081. La Fiscalía informó que tiene evidencias suficientes para llevar a juicio oral y público a 25 personas imputadas en la operación Océano. Otras 5 serán sobreseídas. Advertencia de meteorología por tormentas fuertes y severas a partir de esta noche. Frente Amplio entregó al gobierno su paquete de medidas y espera la convocatoria del presidente Luis Lacalle Pou. Comisión de Defensa de Agua alerta que Proyecto Neptuno encarecerá la tarifa. En ANCAP hay optimismo para evitar una nueva suba del precio de los combustibles a fin de mes. Los expertos corrigieron al alza las expectativas de inflación para 2022. El impacto de la venta de Twitter en las redes sociales. El monto ofertado equivale a la construcción de 14 plantas de UPM en Uruguay. Tribunal Supremo de Brasil pidió explicaciones a Bolsonaro por indulto a un aliado político. El canciller ruso advirtió por posible guerra nuclear y Alemania envía armamento a Ucrania.